esto es Salud es Más, un espacio de Sur donde hablamos de salud y de bienestar. Y hoy tenemos a Juan Antonio Rivero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, muchas gracias por la invitación. Pues te presento, eres urólogo del Hospital Universitario El Ángel y eres el responsable de la Unidad de Andrología y Salud Sexual Masculina. Y precisamente hoy vamos a hablar de salud sexual masculina y vamos a hablar de andropausia. ¿Qué es la andropausia, Juan Antonio? Bueno, la andropausia, el concepto de andropausia, bueno, digamos, por definirlo un poco mejor, es lo que llamamos nosotros el hipogonadismo de inicio tardío o el síndrome de déficit de testosterona, que también le conocemos por esa denominación. Al final es todo la misma cosa, llamándola de diferentes formas. Es la llegada de una disminución de los niveles de testosterona en el varón que conllevan una serie de síntomas y una serie de riesgos asociados para la salud sexual masculina. ¿Y a qué edad suele ocurrir esta andropausia? Que creo que no es algo que ocurre en un momento, sino más progresivo, ¿no? No es como en la mujer. ¿Y qué cosas pueden hacernos sospechar que algo está cambiando? Sí, a ver, en el varón es radicalmente diferente a la mujer el tema hormonal, puesto que en el varón lo que ocurre es que lentamente se puede producir una disminución de esa testosterona disponible para el organismo y comienzan los síntomas. Entonces, por poner un punto de corte, se ha visto que por debajo de los 60 años el riesgo de tener un déficit de testosterona pues está en torno a un 5 o un 7% de la población, y sí es cierto que a partir de los 60 años puede llegar hasta un 20% de los pacientes, con lo cual, pues, por poner un punto de corte, a partir de los 60 años vemos mayor incidencia de esos síntomas que llamamos de déficit de testosterona en el varón. Entonces, esa bajada de la testosterona sería el principal, aunque luego tenga otros efectos, lo que define principalmente la andropausia. ¿Eso cómo se mide? ¿Se mide en analíticas normales o es conveniente pedir que te lo midan? La realidad es que es tan sencillo como hacer una analítica de sangre y pedir, igual que pedimos el PSA para el cribado de cáncer de próstata, pedimos la testosterona sérica, testosterona en sangre, y con eso sabemos qué nivel de testosterona tiene el hombre. Pero eso es el famoso asterisco, y si no sale el asterisco es que la tiene correcta, y si sale el asterisco es que no la tiene en valores normales. Pero va un poco más allá, no es tan sencillo, y sería recomendable que lo evaluara un andrólogo en este caso, o alguien especialista en este tema, porque hay que medir otras ciertas cosas para definir cuándo un varón tiene un déficit de testosterona, a pesar de que hay algunos de ellos que tienen una testosterona normal en la analítica, parece a simple vista que el valor es normal, pero sin embargo el paciente cuenta unos síntomas y hay que indagar y hay que hacer unos cálculos con la albúmina, la SHBG, la proteína transportadora de hormonas sexuales, que hace que diagnostiquemos ese déficit y correlacionemos los síntomas con ese déficit que en principio parecía que no lo había, que la testosterona era normal. ¿Qué impacto tiene ese déficit hormonal en la salud física y no sé si emocional también de los hombres? Por supuesto. Los niveles de la testosterona biodisponible, como ya he comentado, impactan directamente en la salud sexual masculina, pues a múltiples niveles que clásicamente veíamos como problemas que van llegando los achaques de la edad, y sin embargo no son los achaques de la edad, son los achaques de un principal problema que está haciendo que el paciente tenga más riesgo de aumento de peso, obesidad, hipertensión, diabetes, osteoporosis, mayor riesgo de depresión, mayor riesgo de déficit cognitivo en pacientes que se acercan a los 70 años y empezamos a ver síntomas de un déficit cognitivo, lentitud mental, apatía, cambios de humor. Son síntomas parecidos a los de la menopausia, ¿no? Parece. Y por supuesto la disfunción eréctil y la pérdida del alivio. Es decir, que no es solo disfunción eréctil, sino también hay una bajada de deseo. ¿Esto se puede prevenir o se puede retrasar, este déficit de testosterona, o se puede suplementar? Sí, a ver, la realidad es que el déficit de testosterona viene por un fallo
a veces por un fallo testicular de la producción de testosterona y otras veces porque está muy estudiado que con la edad el hígado en los varones produce mayor cantidad de SHBG, de la proteína transportadora de las hormonas sexuales, en este caso la testosterona, como un efecto irremediable de la edad. Entonces, cuanta más producción tiene el varón de esa proteína, más secuestro hay de la testosterona y, aunque en la analítica veamos unos niveles normales de testosterona en sangre, esa testosterona no está disponible para que el organismo la utilice. Por tanto, a mayor edad, mayor SHBG, proteína transportadora, que secuestra la testosterona y mayor riesgo de presentar esos síntomas. Eso como inicio. Luego, hablar de los riesgos, o sea, de los factores de riesgo y de los hábitos saludables para prevenir todo esto. ¿Cuándo habría que ir al médico y qué señales no se pueden ignorar? Porque bueno, pues nuestra capacidad física va disminuyendo con la edad, ¿no? Pero habrá cosas pues, que se puedan tratar o que se puedan paliar de alguna manera y habrá cosas que hay que consultar, sin duda. Obviamente parece obvio y los médicos siempre reincidimos en lo mismo, pero la realidad es que no hay una pastilla mágica ni hay un hábito mágico para prevenir esta llegada del déficit de testosterona en el hombre. Lógicamente, a vida más saludable, pues, como siempre decimos los médicos, ingesta de líquido, una dieta saludable, equilibrada, hacer deporte, todo esto parece que previene que lleguen los síntomas precozmente en el hombre. Entonces, bueno, pues hay una serie de hábitos que evitar los tóxicos, el tabaco, que provoca la hipoxemia en el organismo, no abusar del alcohol, la cafeína, son unos hábitos generales que los médicos recomendamos y que hacen que todos estos síntomas lleguen más tarde de lo deseado. Bueno, y pongámonos en el caso de un hombre que tiene 60 años o más y que está notando pues, alguno o todos los síntomas que decías de disfunción eréctil, de apatía, tendencia a la depresión, ganancia de peso. Uno puede ir al médico y plantearle, o sea, a partir de esa edad, no conformarse con, bueno, es que ya soy mayor y esto es lo normal y es lo que toca, ¿no? No, nosotros los andrólogos, los urólogos que nos dedicamos un poco a la andrología, siempre incidimos mucho en la importancia que tiene de no ocultar los síntomas al médico de cabecera, al médico de familia en primer caso y luego obviamente si conseguimos llegar a una atención especializada por nosotros, no ocultar los síntomas, porque el varón generalmente tiende a ocultar esos síntomas culturalmente. Entonces, ocultar esos síntomas nos va a enmascarar un síndrome de déficit de testosterona que puede tener el paciente y que, como ya sabemos, entre otras muchas cosas, una de las que más nos preocupa es que sabemos que esos pacientes tienen más riesgo de desarrollar infartos agudos de miocardio, o sea, tener un riesgo cardiovascular elevado, aparte de diabetes, aparte de osteoporosis, aparte de obesidad, una serie de hipertensión, todos los síntomas que he comentado anteriormente. Diría que no oculte esa pérdida de la libido, esa disfunción eréctil, primero porque hay tratamiento, porque hay formas de arreglarlo y segundo porque tiene un impacto va a tener un impacto en su calidad de vida el tratarlo precozmente. Pues cuéntanos qué opciones de tratamiento hay. En este caso hay una línea que es cuando estamos hablando de lo que llamamos andropausia, ¿no? el síndrome de déficit de testosterona, que suele llegar en pacientes pues, a partir de los 60 años en los que el problema no es la infertilidad, no estamos buscando que el hombre sea fértil. Entonces, por acotar un poco, no voy a hablar de los tratamientos de pacientes con 20 y pico, 30 años con un déficit de testosterona. Estoy hablando de los que la han perdido tardíamente. En esos casos es más sencillo porque el tratamiento básicamente es la terapia sustitutiva, la terapia hormonal. Con testosterona hormonal sustitutiva. ¿En qué consiste? ¿Qué efectos secundarios tiene? ¿Hay que tomarlo toda la vida o solo durante un periodo? Cuando llegamos a un diagnóstico de un hipogonadismo tardío, o el SDT, el síndrome de déficit de testosterona, el tratamiento hay que explicar al paciente que es de por vida, ¿vale? Porque una vez que ha llegado ese momento ya eso no vuelve a producir testosterona de forma endógena al paciente. Entonces hay que explicarle que
va a requerir una terapia sustitutiva, hormonal, en reemplazo hormonal, y por supuesto hay que tener especial atención y precaución con no automedicarse, porque esta medicación conlleva irremediablemente un control que al principio tiene que ser más estricto y luego se va haciendo un poco más laxo y con unos controles más espaciados es suficiente. Pero esa terapia tiene sus riesgos, lógicamente. Hay que tener un control sobre el no tener un cáncer de próstata en el momento en el que vayamos a iniciar el tratamiento, un cáncer de próstata no tratado, un cáncer de mama, que aunque parezca controvertido, hay casos de cáncer de mama en los varones, y hay que tenerlo también bien controlado, los síntomas posibles que pueda haber al iniciar la terapia con testosterona. Hay que vigilar la analítica de sangre porque producen un aumento de la actividad de la médula ósea y a veces hay que detener el tratamiento con testosterona porque aumenta mucho el hematocrito. La concentración de hemoglobina, la concentración de sangre puede ser un riesgo de protrombótico, de accidentes de trombosis, si no controlamos los efectos que está teniendo la testosterona, entre otros muchos. Hablabas de que no hay que automedicarse, supongo que esto se vende con receta médica, pero no sé si hay suplementos que circulan o que se pueden comprar de forma libre, que es a lo que te refieres. Principalmente hay muchos suplementos que prometen aumentar el libido y aumentar los niveles de testosterona, cosa que realmente tiene poca efectividad. Pero sí es verdad que cada vez hay más acceso a terapias de anabolizantes, terapia en los gimnasios, hay acceso a terapias hormonales y tengo pacientes que me han llegado a decir, yo tengo acceso a testosterona exógena, pues porque la consigo a mi manera. Entonces hay que advertir de los riesgos que tiene no controlar la posología, la dosis que se está poniendo el paciente y qué efecto está teniendo en su organismo. Entonces, lógicamente... ¿Y qué efectos puede tener, tomar, por ejemplo, esta testosterona de gimnasio? Si no hay un control, desde los más iniciales, que como he comentado, de que actúe elevando mucho el hematocrito en sangre con los posibles efectos protrombóticos que pueda tener en el paciente. O sea, más riesgo de una trombosis, por ejemplo, ¿no? Para que nos entiendan, porque nos hablas del hematocrito y la gente dirá, bueno, no sé lo que es. De una forma más sencilla, la población general entiende lo que tengo riesgo de trombosis. Bueno, pues eso es uno de los efectos que pudiera tener la testosterona. Luego también hay mayor riesgo cardiovascular, de tener un metabolismo especialmente elevado por tener un descontrol sobre la medicación. Hay agresividad, hay trastornos conductuales en los varones que no tienen unos niveles de testosterona fisiológicos, que le llamamos, normales, para que nos entendamos. Hay hombres que van a necesitar esa terapia hormonal, pero eso no está indicado en todos los casos, ¿no? Aunque a lo mejor las erecciones no sean igual, a lo mejor no, seguro que no van a ser igual que cuando tenían 18 años. Claro, si el motivo de consulta es la disfunción eréctil, que es un motivo de consulta muy habitual para un urólogo, hay que diferenciar. El motivo es la disfunción eréctil, pero no he perdido la libido, no he perdido el deseo sexual, o sí lo he perdido. Si además de que no hay erecciones y el paciente refleja que ha perdido el deseo sexual, entonces cuando hay que indagar un poco y hay que sospechar que hay un déficit de testosterona. En esos casos se debe recomendar tratar con terapia reemplazo hormonal, y ese reemplazo hormonal evidentemente que tiene sus riesgos si no lo controlamos, pero si lo controlamos y llegamos a unos niveles normales y lo vamos medicando con precaución, la repercusión no solamente es que va a recuperar su salud sexual, va a recuperar su deseo sexual y sus erecciones, sino que además va a disminuir el riesgo de desarrollar múltiples patologías, como ya he comentado, diabetes, síndrome metabólico, colesterol, riesgo cardiovascular, depresión, osteoporosis, una serie de cosas. Es decir, que la clave, he creído entender, sería si además de disfunción eréctil hay una pérdida de deseo, ya eso sería una señal de alarma para consultar, ¿no? Sí, a veces nosotros los urólogos tenemos que detectar en qué caso es un tema hormonal, porque hay otras veces que hay una disfunción eréctil, una pérdida del deseo, y es por un problema
meramente mental, es decir, psicológico, ¿no? Es psicológico, es decir, el paciente pues está pasando por una mala racha en su matrimonio, laboralmente, ha tenido un problema económico, o sea, es múltiples, el deseo sexual, tanto en la mujer como en el hombre, es multifactorial y por tanto hay que tener especial atención a que el paciente luego tiene su vida y sus circunstancias, y eso hace que tengamos que diagnosticar a pacientes que no es un tema médico, hormonalmente está bien, su pene funciona perfectamente, no hay un problema vascular ni nada, pero está teniendo una serie de circunstancias que no le dejan emocionalmente o psicológicamente llegar a disfrutar de la salud sexual habitual, normal. Para que nos hagamos una idea de cómo es de frecuente ese déficit de testosterona, aproximadamente en hombres a partir de 60 años, ¿a cuántos podría afectar? Aproximadamente, claro. Básicamente el punto de corte es, a partir de los 60 años se ha visto que hay una incidencia en torno a un 20% de pacientes que o bien no consultan o bien no llegan a un especialista que le ponga un tratamiento correcto, un tratamiento que sea el momento en el que él empiece a ver una mejoría en todo este tema de salud sexual. Por tanto, el problema está en que hay hasta un 20%, o incluso en algunas series más, pero el problema es que en esta patología no se llega a diagnosticar a ese 20%, a ese porcentaje, no llegan a la consulta tantos. Bueno, pues ¿qué mensaje darías a esos hombres que están empezando a tomar síntomas o a notar síntomas y no saben si pedir ayuda? Pues muy sencillo, que acudan a su médico de cabecera, si tienen acceso a un urólogo, que ese urólogo si maneja la andrología que lo trate, si no, pues siempre los compañeros, pues hay unidades multidisciplinares, siempre va a haber alguien que pueda ir mandando al paciente a donde le puedan tratar correctamente. Lo que sí está claro es que quedarte con esos síntomas y no tratarlos, el mensaje quizás sería: no solo estás perjudicando a tu salud sexual, sino que estás perjudicando a tu salud en general. Entonces es hora de que el hombre se conciencie, como generalmente la mujer está concienciada de hacer su cribado de cáncer de cuello de útero, de cáncer de mama. Pues el tema hormonal en los hombres también es importante que tomen conciencia y acudan sin miedo a los especialistas. Que no solo consulten sus probabilidades de riesgo de cáncer de próstata, sino que si tienen otros síntomas, pues lo demás también, ¿no? Totalmente. Pues nada, que tomen nota los que nos estén escuchando. Muchas gracias, Juan Antonio. Muchas gracias, muchas gracias.